Voy a dar inicio con la charla. Tal y como lo mencionaron, la charla se titula Péptidos antimicrobianos inmovilizados y su actividad contra E. coli. Antes de iniciar la charla, quisiera compartirles una frase que me parece bastante pertinente en esta parte de la ciencia en la que todos estamos involucrados. La frase es de Marie Curie, dice: la vida no es fácil para ninguno de nosotros, pero ¿qué importa? Hay que perseverar y sobre todo tener confianza en uno mismo. Hay que sentirse dotado para realizar alguna cosa y que esta cosa hay que alcanzarla cueste lo que cueste. Me gusta mucho esta frase porque tiene la palabra perseverancia en ella y es algo muy importante en el área de la ciencia. Y parte de lo que les voy a presentar se debe a la perseverancia del equipo de trabajo al cual pertenezco. Entonces, para empezar, la charla está dividida en estas tres partes. Vamos a hablar un poco acerca de qué son los antibióticos, de los péptidos antimicrobianos y los sistemas de inmovilización que estamos trabajando. Para nadie es un secreto que uno de los descubrimientos más grandes del siglo XX fue el descubrimiento de los antibióticos con el descubrimiento de la penicilina en 1940. Gracias a este descubrimiento empezó a notarse un incremento en la población mundial debido a que las enfermedades transmitidas por microorganismos fueron disminuyendo. Los antibióticos, como todos sabemos, son compuestos químicos que tienen la capacidad de atacar un blanco específico en los microorganismos. Pueden ser, algunos de ellos atacan directamente o inhiben la síntesis de la pared celular. Otros lo que hacen es inhibir la síntesis de proteínas o la síntesis de ácidos nucleicos, tal como ocurre con las quinolonas y las tetraciclinas. Sin embargo, el hecho de que estos compuestos tengan solamente un blanco de acción específico ha permitido que un fenómeno natural, como es el fenómeno de resistencia antimicrobiana, empiece a aumentar. Ya han descubierto y hay una declaración de alerta mundial emitida por la Organización Mundial de la Salud en la que se habla de bacterias multidrogoresistentes, entre las cuales nosotros podemos encontrar a E. coli. Este problema de resistencia antimicrobiana obliga a que los tratamientos o el costo de los tratamientos sea mayor, a que aumente la morbilidad y la mortalidad de los pacientes atacados por microorganismos. Dentro de la alerta que emite la Organización Mundial de la Salud, obliga o recomienda que se desarrollen nuevos compuestos antimicrobianos que impidan o disminuyan este fenómeno de resistencia antimicrobiana. Dentro de esos compuestos nosotros podemos encontrar a los péptidos antimicrobianos, los cuales son producidos por muchos organismos dentro de su sistema de defensa natural. Podemos encontrarlos tanto en anfibios como en insectos y en plantas, y tienen como característica estructural que poseen diferentes estructuras secundarias. Sin embargo, una característica en común entre ellos es su carga catiónica. La mayoría de los péptidos antimicrobianos tienen una carga positiva implícita que les permite interaccionar con la membrana de los microorganismos, la cual tiene una carga negativa. Muchos de estos compuestos antimicrobianos, de estos péptidos, inicialmente se obtenían de aislamiento directamente de las células de los organismos en los cuales se producen. Sin embargo, con el paso del tiempo se fueron desarrollando técnicas como la síntesis en fase sólida, que permite la obtención de los péptidos disminuyendo etapas de purificación, debido a que la síntesis se realiza en un soporte sólido que permite que las reacciones de unión de los aminoácidos se haga, haciendo que el péptido quede en fase sólida. Posterior a la síntesis del péptido, lo que se hace es un clivaje, permitiendo que la resina, donde está unido, donde se está haciendo el anclaje, se elimine, y posteriormente lo que se obtiene es el péptido purificado. Teniendo en cuenta esta técnica o utilizando esta técnica, nuestro grupo de investigación desarrolló una familia de 6 péptidos antimicrobianos, a las cuales denominamos la familia de péptidos IBM, los cuales eran compuestos análogos a un péptido nativo aislado de una planta denominado el péptido IBAMP4. Este péptido tenía, dentro de las características estructurales que se pueden observar, es que poseía 4 residuos de cisteína, tenía una carga positiva de +5, sin embargo no tenía, o no se había reportado hasta el momento, una actividad antimicrobiana contra E. coli. Nuestro grupo de investigación lo que hizo fue eliminar las cisteínas que poseía para evitar procesos de purificación posteriores,
y aumentamos la carga del péptido adicionando residuos de arginina dentro de su secuencia y cambiamos la hidrofobicidad del carboxilo terminal. De esta manera lo que hicimos fue aumentar la carga positiva del péptido y logramos que esta familia de péptidos tuviera una actividad antimicrobiana contra Escherichia coli. De esta familia de péptidos, quien inicialmente presentó la mejor actividad fue el péptido IBM6 contra una cepa de E. coli K12 con un IC50 de 1 micromolar. Posteriormente lo que hicimos fue, sabemos que esta E. coli que utilizamos inicialmente es una E. coli de referencia que no posee ninguna citotoxicidad. Quisimos probarlos inicialmente con unos aislados clínicos de E. coli. Estos aislados fueron obtenidos de pacientes pediátricos de la ciudad de Bucaramanga en un estudio previo del grupo de investigación que colabora con nosotros, y encontramos que al poner en contacto el péptido IBM6 con estas bacterias, estos aislados clínicos, obteníamos una concentración mínima inhibitoria superior o que es mejor en comparación con un antibiótico de referencia como es la streptomicina. También determinamos la estructura secundaria de este péptido, el IBM6, por técnicas de dicroísmo circular, y encontramos que el péptido inicialmente cuando está en presencia de agua, que es la línea negra que aparece acá, no tiene una estructura secundaria definida. Sin embargo, va adquiriendo esa estructura secundaria a medida que está en un ambiente hidrofóbico como el de las membranas celulares. La estructura característica de este péptido, según modelamientos que pudimos hacer, tiene dos alfa hélices unidas por un loop en la mitad. Posteriormente lo que quisimos ver fue, bueno, ya sabemos que es activo contra una cepa de referencia que no es patógena, ya sabemos que es activo contra aislados clínicos, probemos otra cepa de E. coli. Lo que hicimos fue probar contra una E. coli 257H7 y encontramos que de la familia de péptidos que probamos todos los péptidos IBM, los péptidos IBM1 e IBM2 presentaban una mejor actividad contra esta bacteria E. coli 257H7 en comparación con un antibiótico como streptomicina, ¿sí? Entonces, pudimos determinar que son péptidos que tienen una buena actividad en comparación con otros antibióticos y que posiblemente podrían llegar a ser utilizados a futuro como antibióticos para el tratamiento de esta bacteria. Sin embargo, aún hace falta realizar algunas modificaciones para que los péptidos puedan ser utilizados a nivel clínico. ¿Qué hace falta? Aumentar su viabilidad. Los péptidos, infortunadamente, a pesar de que han presentado mejor actividad en función de otros antibióticos, tienen la desventaja de que se pueden degradar a través de proteasas que se encuentran en la célula. Además que es necesario mantener esa concentración de los péptidos a nivel clínico de tal manera que las dosis no sean extremadamente altas. Por esta razón y para tratar de lograr estas características de los péptidos, lo que se busca son los sistemas de inmovilización que nos ayuden a controlar o a disminuir esa degradación y a controlar su liberación manteniendo su concentración en un rango terapéutico. Existen dos sistemas de inmovilización que pueden ser, o dos tipos de inmovilización que se pueden utilizar. Una de esas es la inmovilización física y la otra es la inmovilización química. La inmovilización física es aquella en la cual yo simplemente hago la interacción con una matriz a través de interacciones físicas. Nosotros hemos probado matrices que utilizan como base biopolímeros. Hemos probado matrices de alginato, matrices de PBA y matrices de triptosano. Hoy les vengo a mostrar una de las primeras matrices que nosotros trabajamos. Estas estaban constituidas por alginato. El alginato es un compuesto químico que tiene, o un biopolímero que tiene como característica que está constituido de diferentes bloques. Un bloque denominado G, que es el bloque constituido por el ácido hialurónico, y un bloque llamado M, que es el bloque constituido por ácido manurónico. Dependiendo del tipo de alginato, puedo tener diferentes combinaciones de estas dos estructuras monoméricas. Sin embargo, el alginato tiene una propiedad característica y es que cuando está en presencia de iones divalentes, se puede entrecruzar formando lo que se conoce como una caja de huevos, formando esta estructura que aparece en la diapositiva. Esta estructura permite o tiene la ventaja de que yo puedo controlar el tipo o el tamaño del poro de la matriz que se forme cuando ocurre este entrecruzamiento,
variando la concentración de alginato o variando el tipo de alginato o variando la concentración de calcio que pueda estar utilizando para el entrecruzamiento. Sin embargo, las matrices de alginato sola presentan muy baja estabilidad mecánica. Por esa razón, este compuesto se utiliza o estas matrices se utilizan en mezclas con otros biopolímeros. En nuestro caso, nosotros hemos trabajado mezclando el PBA con el alginato, el polivinil alcohol, el cual le da una mayor resistencia y una porosidad mucho más controlada, permitiendo pues que la liberación no sea tan rápida. Inicialmente en nuestros primeros trabajos, que fue publicado justamente el año pasado, lo que hicimos fue trabajar una relación de PBA-alginato, donde el PBA permanecía constante y vimos variando la concentración de alginato desde 0.5% hasta 1.5% en la mezcla. Lo que encontramos fue que las matrices, que en este caso eran matrices micrométricas, a medida que nosotros aumentábamos la concentración de alginato, íbamos obteniendo matrices que tenían una forma o una morfología mucho más definida. Con el alginato a bajas concentraciones, las matrices que obteníamos eran amorfas y aparte de eso había una agregación del alginato dentro de la misma matriz, lo que no permitía que hubiera una liberación más o menos controlada del compuesto que estábamos encapsulando. Mientras que cuando aumentábamos la concentración de alginato, pues las matrices eran mucho más, tenían una forma más definida y los canales que se formaban dentro de esta matriz eran mucho más estrechos. Cuando hicimos las pruebas de liberación, inicialmente tomamos un compuesto de referencia que fue un colorante, que fue el azul de bromotimol, con el cual podíamos jugar con el pH para poder observar la liberación. Y encontramos que cuando teníamos la matriz sola de PBA, pues la liberación era extremadamente rápida, de tal manera que casi a la hora ya teníamos prácticamente el colorante liberado de la solución, pues lo cual no era una liberación que nosotros estuviéramos, o la que nosotros estuviéramos buscando. Cuando adicionábamos alginato, lográbamos obtener pues ya liberaciones un poco más controladas, ya no teníamos la liberación del 100% del colorante a los 60 minutos, podíamos extenderla un poco más. Sin embargo, cuando quisimos colocar el péptido antimicrobiano, en este caso nosotros trabajamos con el péptido IBM6, no fue posible obtener una liberación del péptido dada la carga negativa que posee el alginato. Entonces, las concentraciones que estábamos utilizando de alginato nos daban una buena estabilidad de la matriz, pero no nos permitía que el péptido fuera liberado debido a esa interacción electrostática que había entre los dos. Posteriormente a estas pruebas, lo que hicimos fue probar la inmovilización química, que es aquella en la cual formamos un enlace covalente entre el compuesto de interés y la matriz. En este caso, nuestra matriz era una matriz de óxido de hierro, eran nanopartículas que poseían una característica magnética, las cuales fueron preparadas por el método de coprecipitación, utilizando sales de hierro 2 y de hierro 3 en presencia de una base como el hidróxido de amonio. Posteriormente a la formación de la nanopartícula, lo que hicimos fue hacer un recubrimiento de esa nanopartícula por dos razones. Una, para evitar que las nanopartículas se nos oxidaran y no nos sirvieran o no tuvieran esa biocompatibilidad que nosotros buscábamos. Y la otra era para poder darle grupos funcionales a la superficie que nos permitieran anclar la biomolécula que estábamos buscando inmovilizar, que en este caso eran los péptidos. Entonces, para ese recubrimiento utilizamos el polímero de quitosan, que sabemos que es biocompatible, aparte de eso tiene grupos amino que nos iban a funcionalizar esa superficie para posteriormente hacer un enlace covalente entre los grupos carboxilo que teníamos en el péptido y los grupos amino que teníamos en el quitosan, formando un bioconjugado al cual denominamos el bioconjugado IBM2-espion-quitosan, que quiere decir que es el péptido inmovilizado sobre las nanopartículas magnéticas recubiertas de quitosan. Cuando sintetizamos las nanopartículas, pues lo primero que hicimos fue una curva de titulación para encontrar exactamente en qué punto de la curva de titulación y bajo qué relación de base y concentración de sales podíamos obtener la estructura cristalina que nosotros estábamos buscando, que era la estructura de magnetita, la cual es la que presenta una mejor biocompatibilidad por reportes previos que ya se pueden encontrar en la literatura. Cuando tratamos de hacer la caracterización morfológica, nos encontramos que
Las nanopartículas estaban en un tamaño promedio entre 11 y 15 nanómetros, sin embargo, tenían una aglomeración bastante grande debido, uno, a su hidrofobicidad y dos, a su característica magnética, ¿sí? Comprobamos a través de técnicas de magnetización que las nanopartículas obtenidas tenían ese carácter magnético que nosotros estábamos buscando, y posteriormente lo que hicimos fue realizar ese recubrimiento con quitosán. Para hacer ese recubrimiento con quitosán, lo único que hicimos fue poner las nanopartículas en medio de la solución, dejar agitación y que hubiera una interacción electrostática entre las nanopartículas y el polímero. Posteriormente el polímero estuvo recubriendo las nanopartículas. Nos basamos en una reacción que se utiliza muy común en la síntesis de péptidos en fase sólida, y tomamos el compuesto TBTU, que es el que nos permite hacer la activación del grupo carboxilo del péptido, para que este grupo carboxilo forme un éster, que es el éster que va a estar con una reactividad mayor, permitiendo que este éster interaccione o forme el enlace covalente tipo peptídico con los grupos amino que se encuentran en la superficie de la nanopartícula, y teníamos al final el compuesto, el bioconjugado que estábamos buscando. ¿Cómo determinamos que esa interacción estaba ocurriendo, que había una inmovilización? Pues simplemente lo hicimos determinando el pico de absorbancia a 595 nanómetros utilizando la técnica del Bradford, que nos determinaba, nos ayudaba a determinar la cantidad de grupos amino que teníamos en la solución y cuántos grupos amino disminuían cuando el péptido estaba inmovilizado. Entonces logramos obtener una inmovilización aproximada del 43% dentro de la superficie de la nanopartícula. Cuando hicimos la caracterización de ese bioconjugado, pues nos dimos cuenta que aún así teníamos los aglomerados. Sin embargo, en esos aglomerados podíamos ver esa nube que estaba recubriendo directamente las nanopartículas, que hay como una parte un poco más tenue en la parte de las nanopartículas, que nos indicaba que el recubrimiento estaba ocurriendo y que teníamos nanopartículas recubiertas de un tamaño aproximado de 14 a 21 nanómetros. Obtenido el bioconjugado con el péptido antimicrobiano, pasamos a hacer las pruebas de actividad antimicrobiana. En un estudio previo nosotros ya sabíamos que el péptido antimicrobiano, que en este caso utilizamos fue el péptido IBM2 para hacer las pruebas, ya sabíamos que ese péptido por pruebas anteriores tenía una concentración mínima inhibitoria aproximada de 6.25 micromolar utilizando la técnica de macrodilución. Entonces lo que hicimos fue tomar el péptido inmovilizado a 6.25 micromolar sobre las nanopartículas y probamos el bioconjugado, que es la línea negra, las nanopartículas recubiertas, que es la línea roja, las nanopartículas solas, la bacteria corresponde a la bacteria libre sin presencia de ninguno de los compuestos, es la línea violeta, y el péptido libre es la línea verde. Entonces, a la concentración mínima inhibitoria nos dimos cuenta que el bioconjugado y el péptido tienen más o menos la misma actividad. Quiere decir que la inmovilización no me va a afectar la actividad antimicrobiana del péptido. Aparte de eso, logramos encontrar algo muy interesante, y es que las nanopartículas recubiertas y las nanopartículas solas no presentan actividad contra E. coli. Inicialmente había una preocupación porque utilizando quitosán, ya se ha reportado que el quitosán tiene actividad antimicrobiana. Sin embargo, pues a las concentraciones que utilizamos para hacer el recubrimiento, no había un efecto sinérgico entre el péptido y la nanopartícula, entre el péptido y el quitosán. Quiere decir que toda la actividad que observamos del bioconjugado era exclusivamente del péptido. Cuando quisimos probar un poco más y saber, bueno, cuánto podría llegar a ser la mínima concentración de péptido que podemos utilizar para poder determinar más adelante en estudios que estamos haciendo en estos momentos el mecanismo de acción del péptido y de las nanopartículas, perdón, del bioconjugado. Quisimos probar qué pasaba cuando bajábamos la concentración del bioconjugado a la mitad de la micra, es decir, 3.10 micromolar. Lo que nos dimos cuenta fue que el péptido libre, cuando está a esa concentración que es media mil, a las 9 horas de estar incubándose, la bacteria vuelve y crece de manera normal, ¿sí? Es decir, su tiempo lag va hasta las 8 horas
y después de las 8 horas podemos ver un crecimiento que puede llegar a ser igual al de la bacteria sin estar en presencia del péptido. Sin embargo, cuando ponemos en contacto la bacteria con el bioconjugado, nos dimos cuenta que el tiempo lag aumenta presencia de este bioconjugado. Ya no tenemos a 8 horas, sino hasta las 10 horas una inhibición del crecimiento y posteriormente a eso, pues, la bacteria aumenta, vuelve y crece normalmente como si no tuviera el bioconjugado. Esto nos da un indicio de que el bioconjugado y el péptido están teniendo mecanismos de acción diferentes y que aún en presencia de las nanopartículas podemos tener una interacción entre el péptido y la membrana celular de E. coli. Hasta aquí pues eran los resultados que quería presentarles. También quiero mostrarles pues el equipo de trabajo con el cual estoy, pues el del cual hago parte. En la imagen de acá aparecen los chicos de pregrado y los chicos de maestría junto con los profesores que estamos trabajando. Somos un grupo interdisciplinario de profesores que trabajan en la parte de biología molecular, que son estos dos profes de acá, el profesor Wilfredo y la profe Mónica. Trabajan todo lo de la parte de biología molecular, junto con el profesor José Luis y yo trabajamos toda la parte sintética, la parte química y la parte de inmovilización. Y la profesora Indira es quien trabaja la parte de actividad antimicrobiana. Entre los 5 dirigimos los estudiantes de pregrado microbiología industrial y de maestría en biotecnología. Este es nuestro laboratorio, es el bloque de biotecnología de la Universidad de Santander. Y este estudiante de acá fue nuestro primer egresado de la maestría en enfermedades infecciosas, quien empezó con este trabajo de los péptidos antimicrobianos. Agradezco mucho la atención. Quiero mostrarles también la imagen de la universidad. Es una universidad que está rodeada de zonas verdes. Es una universidad que tiene una vista muy hermosa, como se pueden dar cuenta. Pues quería simplemente mostrárselas. Y mi correo al final, por si alguien está interesado en hacer contactos. Nosotros somos un grupo muy abierto a hacer trabajos interdisciplinares entre otros grupos de investigación. Entonces, cualquier duda o inquietud la pueden hacer a través de correo o en estos momentos damos paso de una vez a las preguntas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Joana. Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden utilizar el micrófono o escribirla por el chat. Sebastián Bermúdez te dice que es una excelente conferencia, muchas gracias. Y tiene una pregunta, ¿por qué la sustitución de cisteínas por metionina? Ok. Muchas gracias por la pregunta. Voy directamente a la gráfica donde tenemos la secuencia de péptidos. Si te das cuenta, el péptido inicial es un péptido que tenía 4 residuos de cisteína. Cuando estamos haciendo la síntesis en fase sólida, los péptidos que presentan estas cisteínas son péptidos que es necesario hacer procesos de purificación bastante extensos posterior a la síntesis, porque puede ocurrir que cuando se hace la oxidación de las cisteínas para formar estos enlaces disulfuro, los enlaces disulfuro no se formen como yo quiero. Entonces voy a tener varios subproductos. Voy a tener, aparte de los enlaces que se van a formar, también puedo tener en este caso, por ejemplo, que la cisteína 1, en vez de anclarse con la cisteína 3, se ancle con la cisteína 4, ¿sí? O que la cisteína 2 se ancle con la cisteína 3 en vez de la cisteína 4. Entonces voy a tener mezclas de varios isómeros que se van a formar, que son propios del proceso de síntesis. Entonces, la síntesis en fase sólida con péptidos que tienen cisteínas es un poco más costosa que la síntesis de péptidos que no tienen cisteínas. Por esa razón nosotros buscamos la manera de eliminar esos puentes disulfuro para evitar esos procesos complejos de purificación durante el proceso de síntesis. Reemplazamos la cisteína por un aminoácido que es la metionina, que también posee un átomo de azufre en su secuencia, para intentar determinar si era posible o no que mantuviéramos la actividad o la mejoráramos. Inicialmente cuando se hizo el diseño la idea era por lo menos mantenerla. Bueno, nosotros cuando los diseñamos para hacer 2 cosas, actividad antifúngica, actividad antimicrobiana. Yo solamente le he presentado la actividad contra E. coli, pero bueno, logramos determinar que cuando cambiamos poníamos estas metioninas junto con las variaciones de arginina y triptófano en la secuencia, presentaba actividad contra E. coli K12, que en ese momento pues era nuestro microorganismo de estudio. Joana, ¿cuánto tiempo te ha tomado tu investigación? Bueno, estos resultados iniciales que les estoy mostrando son resultados de mi doctorado, que son resultados que empezaron en 2014, se publicaron en 2014,
Ya como tal, con el grupo que les estoy mencionando, empezamos desde el 2016 con un proyecto grande, que fue uno de los proyectos financiados por el Estado que tenemos en el grupo. Desde 2016 hasta este año es que hemos estado sacando estas publicaciones que tienen que ver con este proyecto. Entonces, si contamos mi doctorado, de 2014 hasta acá son 6 años, y desde el proyecto financiado hasta acá son 4. Ok. Tenemos otra pregunta de Michael. Dice, el aglomeramiento de las nanopartículas se ha mostrado que es un problema al momento de la liberación de biomoléculas. ¿Qué estrategias se podrían usar para resolver el problema del aglomeramiento? Listo. En estos momentos, sí, inicialmente fue un problema que tuvimos. En este caso, como nosotros no estábamos con la inmovilización química, no estábamos buscando hacer liberación, sino hacer transporte, pues no hubo inconvenientes en esa parte del aglomeramiento. Sin embargo, sí queremos disminuir ese aglomeramiento y estamos trabajando en hacer una entrecruz, variando las concentraciones de quitosano, permitiendo que el quitosano pues nos haga como esa separación de las nanopartículas y realizando un entrecruzamiento del quitosano, no solamente que sea un envolvimiento físico, sino también un envolvimiento químico entre el quitosano utilizando TPP. Hay trabajos que utilizan surfactantes, por ejemplo el twin, para evitar esas aglomeraciones de las nanopartículas previa a la inmovilización. Es algo que intentamos probar, pero no nos dio muy buenos resultados, por lo menos en estas nanopartículas, porque no nos desaglomeraba mucho y sí nos afectaba la estructura de la nanopartícula. Entonces, en estos momentos nosotros estamos trabajando variando la concentración de quitosano, tratando de utilizar concentraciones menores y esto haciendo entrecruzamiento del quitosano para que nos permita como desaglomerar un poco las nanopartículas. Ok. Si tienen alguna otra pregunta, la pueden escribir o activar su micrófono. Tenemos una pregunta de Jesús. Bueno, te felicito por la conferencia y su pregunta es, ¿han contemplado utilizar estos péptidos para evaluar el efecto sobre la producción de toxina que producen una de las cepas de E. coli que utilizaron? Es muy buena pregunta. No lo hemos intentado probar. Son estudios que estamos hasta ahora empezando a diseñar. En estos momentos estamos enfocados un poco, aparte de cambiar la estructura de las o desaglomerar nanopartículas, es determinar el mecanismo de acción que tiene el péptido. Dentro de esos mecanismos de acción, lo único que hemos contemplado hasta el momento es interacción con membrana interna, membrana externa y DNA. No estamos por ahora diseñando experimentos para la toxina, pero es algo que se podría realizar. En un futuro, claro. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? Bueno, Joana, felicitaciones. ¿Sí? Muchas gracias. Justamente Jesús, el que te hizo esa última pregunta, Sí. Jesús Manuel Ramón Sierra, dice que si te interesa, el grupo con el que él trabaja hace eso. Excelente. Entonces pueden tener una comunicación. Ahí tienes el correo de ella, igual también cuando publiquemos el video, vamos a poder colocar el correo de Joana para que se puedan comunicar. Sí, perfecto. Se podría hacer un trabajo entre grupos. Me parece muy bien. Ok. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Joana. Luego acá hay una pregunta adicional. A ver, perdón. Si se puede utilizar nanopartículas lipídicas. Que si podemos utilizar liposomas. Eso es a lo que se refiere la pregunta. Sí, se pueden utilizar liposomas e incluso tenemos una profesora que trabaja con eso, la profesora Indira. Sin embargo, pues hacer liposomas requiere un equipamiento especial, que es un extrusor que nos permita hacer la formación del liposoma, e infortunadamente en estos momentos en el laboratorio no lo contamos. Ustedes saben que esto de hacer ciencia requiere algunos recursos, entonces nosotros lo que hemos hecho, los experimentos que diseñamos van exclusivamente enfocados a lo que se puede realizar en el laboratorio.
Entonces, hasta el momento no es algo que se haya contemplado hacer precisamente porque el equipo no está dentro de nuestro grupo. Ujú. Pero ahora que ya están escuchando tu conferencia, quizás se pueden establecer algunas... Claro, perfecto. Cualquier alianza que se pueda realizar es bienvenida. Repito, nosotros somos muy abiertos a hacer este tipo de interrelación porque de esta manera es que se alimenta la ciencia, ¿no? No es algo cerrado en que mi grupo hace, no. Nosotros siempre estamos abiertos a este tipo de interacción. Entonces, si alguien está interesado, podemos trabajar en conjunto para poder hacer este tipo de estudios. Ok, muchas gracias, Joana, por tu ponencia. Muchas gracias a todos por asistir. Damos por concluir esta charla. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén bien.